Segunda oportunidad, un autónomo que firmó un aval se libra de pagar 1,5 millones de euros. Se le hizo responsable de toda la deuda, aunque tenía solo un 5% del negocio. La ley de la segunda oportunidad, un autónomo que firmó un aval se libra de pagar 1,5 millones de euros. El juzgado ha exonerado a un autónomo societario de pagar 1,5 millones de euros en deudas que firmó un aval solidario sin saber que podía reclamarle toda la deuda. Un autónomo evita pagar 1,5 millones por culpa de un aval solidario que le hizo perder su casa. El juzgado mercantil número 1 de Santander ha exonerado a un autónomo societario de Laredo, Cantabria, de pagar una deuda de 1,5 millones de euros derivada de los avales solidarios que firmó al crear junto a varios socios una empresa textil. Pese a que solo tenía un 5% de participación, se le exigía el pago total de la deuda y, de hecho, su hijo, que también había avalado la empresa, con otro 5% consiguió la misma exoneración. Hay que tener mucho cuidado con los avales solidarios, porque pueden arrastrar a los autónomos a la ruina. No obstante, dado que este profesional de las ventas cumplía con los requisitos de la ley de la segunda oportunidad, pudo solicitar la exoneración total de su deuda. Este autónomo societario firmó un aval solidario sin conocer su alcance real. Durante la década anterior, este comercial trabajó para un negocio de moda donde comprobó que las condiciones laborales empeoraban día a día. Nos exigían un mayor volumen de ventas a clientes que ya no podían comprar más y nos quisieron hacer firmar un documento que les permitiese despedirnos por no cumplir el objetivo. El autónomo afectado prefirió permanecer en el anonimato. Ante esta situación, en 2018 decidió emprender junto a su hijo y otros 4 compañeros y pusieron en marcha una firma del mismo sector. Tenía dinero ahorrado y confiaba plenamente en uno de los socios, que fue quien propuso crear el negocio. Para conseguir financiación, firmaron avales con entidades bancarias, pero no sabían que lo hacían como avalistas solidarios. El contrato se firmó ante un notario de Ponferrada, recomendado por el socio mayoritario. Es cierto que no leímos la letra pequeña, nos confiamos y firmamos sin saber que si algo iba mal nos podían reclamar toda la deuda. El caso es que durante el primer año el negocio funcionó bien, llegamos a facturar más de 3 millones de euros anuales y teníamos clientes en Bélgica y Francia, además de 6 tiendas en España y una plantilla cercana a los 70 empleados. Cuando abandonó la sociedad, la deuda superaba el 1,5 millones de euros. Todo cambió con la pandemia. El socio con mayor participación intentó que firmasen otro préstamo, pero cuando él y su hijo solicitaron ver las cuentas, se les negó el acceso. Ante la incertidumbre, en julio de 2020 decidieron salir de la empresa. Ya era tarde, la deuda superaba el 1,5 millones de euros y los acreedores empezaron a reclamarles el pago a todos por igual. Este autónomo societario asumió en ese momento que su futuro financiero estaba en riesgo. Le exigían pagar la totalidad de la deuda pese a haber tenido solo un 5% del negocio. No importaba lo que hubiéramos hecho con anterioridad, los bancos reclamaban el pago íntegro. A partir de ese momento, su situación personal se deterioró, perdió su vivienda, de la que llevaba 25 años pagando una hipoteca, y la imposibilidad de tener bienes a su nombre le dejó sin margen de maniobra para rehacer su vida. Desde el principio vimos que era un deudor de buena fe y que cumplía con los requisitos para acogerse a la ley de la segunda oportunidad. Sabíamos que el proceso sería largo, pero había opciones reales de lograr la exoneración. Las claves para poder acogerse a la ley de la segunda oportunidad. Recalcamos que no todo el mundo puede acceder a este procedimiento. Es fundamental que el deudor demuestre sus buenas intenciones y en este caso concreto quedó patente que se endeudó por circunstancias ajenas a su voluntad. Señalamos los requisitos básicos, que son: no haber sido condenado por delitos patrimoniales en los últimos 10 años, no tener deudas firmes con Hacienda a la Seguridad Social sin haber intentado regularizarlas, no haber cometido negligencias graves que hayan llevado a la insolvencia. En este caso, el tribunal también tuvo en cuenta el impacto de la pandemia. El COVID-19 dejó sin margen de reacción a muchos pequeños negocios y la justicia lo valora a la hora de conceder la exoneración de deudas. Insistimos en que en este caso debe servir de advertencia a los autónomos, porque muchos emprendedores firman avales sin conocer las diferencias entre un aval solidario y un aval mancomunado. El primero hace que el firmante responda con todo su patrimonio, aunque solo tenga un porcentaje mínimo del negocio, como era el caso. En cambio, en un aval mancomunado, el autónomo responde únicamente por la parte que le corresponde. Advertimos de que los bancos suelen exigir avales solidarios a los nuevos negocios. Las entidades financieras suelen exigir avales solidarios cuando el negocio está empezando, pero los autónomos deben ser precavidos. Antes de firmar nada, hay que consultar a los gestores administrativos
para asuntos legales y un asesor financiero para los financieros. El entusiasmo por emprender puede nublar la prudencia y las consecuencias pueden ser desastrosas. Tras un proceso judicial largo y complejo, este autónomo recibió la sentencia que le exoneraba del pago de su deuda, de modo que el fallo supuso un nuevo comienzo. Cuando no podían creerlo, seguirá trabajando de comercial, pero sin asumir riesgos innecesarios. Se subraya la importancia de la ley de la segunda oportunidad. Este mecanismo es la única solución real para autónomos atrapados en deudas imposibles de asumir. Aunque para que esto surta efecto, recomendamos asesorarse bien desde el principio y no esperar hasta que la situación sea insostenible.